Van a estar los pastores que tú pudiste ver ahí, van a estar compartiendo la palabra y vamos a estar hablando acerca de los padres y de los hijos, ¿sí? De la importancia de ser papás y de modelar a Cristo en nuestra paternidad y la importancia de enseñar a nuestros hijos que ellos un día también van a ser papás. Y van a tener una responsabilidad, porque como papás tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo invito a todos los hombres, de verdad, invito a todos los hombres a que puedan estar esos días, aparten esos días para escuchar el mensaje que Dios tiene para sus vidas. No menospreciemos lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Así que si hay un hombre ahí cerca de ti, dile, ahí te hablan, por favor, pon atención, ¿sí? Para que todos los hombres podamos estar aquí. ¿Amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. No, hombres. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Oh, bien, muy bien. Porque a veces son las mujeres las que contestan. No, los hombres tenemos que contestar, amén, porque es algo que nos conviene. Muy bien, quiero hablarte acerca de un tema en la mañana. Iba a hablar también de este tema, pero debido a una actividad que tuvimos, bueno, hablé acerca de la importancia, hablando de los padres, hablé acerca de la importancia de los padres, pero quiero hablarte hoy acerca de el miedo. ¿Alguien ha sentido miedo alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos han sentido miedo? A ver, levanten su mano. Todos hemos sentido miedos alguna vez, ¿ya? ¿Alguien le ha dado ñañaras? ¿Cómo se dice? Algunos dicen, te da ñañaras, otros le sacateas. ¿Qué más dicen? Te da cuscús, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, diferentes formas de expresar lo mismo, ¿no? Que tienes miedo, ¿verdad? Alguna vez, de los primeros videos que se hicieron virales, no sé si alguien alguien lo recuerde junto conmigo, era un hombre que decía, tengo miedo. Hace varios años, de los primeros videos que se hicieron virales, y era chistoso verlo decir así, ¿verdad? Tengo miedo. Y porque todos experimentamos en algún momento esa sensación de miedo. Pero hoy quiero que veamos, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué experimentamos esto? Dile al que está a tu lado, ¿por qué tengo miedo? O pregúntale, ¿por qué tienes miedo? O también le puedes preguntar, ¿de qué tienes miedo? ¿Sí? O le puedes decir, el miedo no anda en burro. No. ¿Estamos aquí? Muy bien, ¿qué les parece si oramos antes de iniciar? Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que tú hablarás a nuestro corazón, tu palabra nos hablará, Señor, y hemos venido a eso, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar el consejo que tú tienes para nosotros. Toma este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un aplauso fuerte al Señor? Vamos, déselo fuerte a Él. Luego, ¿qué significa tener miedo? ¿Qué es miedo? Bueno, miedo se dice que miedo o tener miedo es una angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. Miedo es angustia por un riesgo, ¿verdad? O un daño, ya sea que esto sea real o sea imaginario. Es algo que nos provoca angustia, porque pensamos que vamos a sufrir un daño. A veces es algo real, es algo que podemos estar enfrentando, o a veces incluso es algo solamente que nos imaginamos. Hay miedos que son imaginarios. Hay miedos que no son reales, sino que simplemente es algo que nos estamos imaginando, que nos puede pasar y empezamos a sentir esa sensación de miedo. También miedo es el recelo o la aprensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que desea. Todos deseamos que las cosas nos salgan de alguna manera, todos deseamos que las cosas sucedan de cierta forma, pero de repente empezamos a sentir como, ¿y si no sucede como yo creía? ¿Y si no pasa? ¿Y si, no sé, por ejemplo, alguien, ¿verdad? Va a hablar en público y empieza a pensar, ¿y si se burlan de mí? ¿Y si me critican?
Y si y empezamos y a eso le podemos llamar también miedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Empezamos a pensar en cosas que pudieran pasar, que pudieran suceder, que nos provoca miedo, porque estamos pensando que va a suceder algo contrario a lo que a mí me gustaría que pasara. Sí, eso es miedo. Ahora los miedos se clasifican, ¿verdad?, en amenazas reales. Amenazas reales, hay cosas que son reales, sí existen, ¿verdad? Si tú estás, vas, no sé, ¿verdad?, por la selva y te encuentras un león de frente, pues es una amenaza real. No es algo imaginario, ¿verdad? Aunque normalmente no andamos por la selva, ¿verdad? Pero sería una amenaza real, ¿verdad? Pero otra también son las amenazas irracionales o psicológicas, también conocidas como fobias. ¿Ha oído usted hablar de las fobias? ¿Verdad? Hay un montón de fobias, ¿verdad? Cosas que nos dan miedo, que a veces no son amenazas reales, sino simplemente son cuestiones en nuestra mente y en nuestra cabeza ahí que decimos, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si sucede esto, y le tenemos miedo a ciertas cosas. Entre los miedos más comunes existen el miedo a la muerte, ese es el más común. Casi todo el mundo experimenta el miedo a la muerte, ¿verdad? Y es uno de los miedos más fuertes. Se le llama tanatofobia, ¿verdad? El miedo a experimentar la muerte. Pero también está el miedo al fracaso, por ejemplo. Tenemos miedo al fracaso, miedo a la soledad. ¿Sí? Hay gente que tiene miedo a estar solo, miedo al rechazo, miedo a la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber cómo me va a ir, el no saber, ¿verdad?, qué me van a decir. Eso es un miedo. Miedo a la incertidumbre. También pueden clasificarse según su intensidad. Podemos sentir temor, podemos sentir terror o podemos sentir pánico. Según la intensidad, tú puedes tener un temor, lo más leve, o sea, como que me da miedito, pero aún así me aviento, o aún así lo hago, o aún así voy adelante. Es un temor. Pero cuando te da terror, el terror te paraliza. El terror hace que no hagas nada, te da terror. Pero cuando te da pánico, te hace hacer cosas sin sentido. Te hace reaccionar de maneras a veces ni siquiera que estás pensando, sino reaccionar de una manera irracional e ilógica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al nivel que sientas, tú puedes decir tengo temor, tengo terror o tengo pánico. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Alguien ha sentido miedo? Sí. Había un personaje hace muchos años que decía, ¿tienes mello? ¿Tienes mello? A los jóvenes no saben de lo que hablo. Yo era niño cuando ese personaje. También existen, según su naturaleza, ¿verdad?, como dijimos, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, al rechazo, ¿verdad?, el miedo a la incertidumbre, el miedo al cambio o a la inestabilidad, ¿verdad? El miedo al éxito, hay gente que tiene miedo al éxito, se le llama complejo de Jonás. Miedo al éxito, es temor a la responsabilidad o a la exposición que conlleva triunfo. Hay gente que le teme a triunfar. Hay miedo a la pérdida, tenemos miedo a perder algo. Hay miedo a la, ¿verdad?, a la pérdida de autonomía, a que no me dejen ser lo que yo quiero ser, a depender de otros. Tengo miedo a tener que siempre estar dependiendo de otros o a dejar de depender de otros. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y como ya le dijimos, esto puede ser real o simplemente puede ser algo sin sentido, ¿verdad? Por ejemplo, las fobias normalmente son cosas exageradas ante un objeto o una situación que ni siquiera a veces es peligrosa, pero yo tengo miedo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. ¿Sí?
Y si está en un lugar alto, empieza a temblar y a lo mejor está en un lugar muy seguro, pero las alturas simplemente le dan miedo. No porque realmente esté expuesto a caerse o esté expuesto, por eso digo, puede ser real. Si estás en un lugar donde estás expuesto a caerte, pues es lógico sentir miedo. Pero hay lugares donde no, estás seguro, pero simplemente hay una sensación en ti que, ¡ah! Y hay gente que no lo puede soportar. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Sí. Existe el miedo paralizador, es el que impide la acción, es el que impide que hagas algo. Hay gente que cuando le da miedo se paraliza, no hace nada. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? No hace absolutamente nada, se paraliza, se pierde. Se llega un trauma a su vida que no sabe ni qué hacer. Por eso a veces incluso en medio de circunstancias difíciles necesitamos gente que reaccione. Porque hay gente que se paraliza totalmente, que no sabe ni cómo actuar ni qué hacer, y a veces se necesita acción, ¿verdad? Pero también existe el miedo movilizador. Es una sensación de miedo, pero que te hace hacer algo, que te lleva a decir, no, tengo que hacer algo, tengo que actuar, esto es como un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de prudencia ante las diferentes circunstancias. Entonces, todo esto es el miedo, ¿sí? Y todos experimentamos en algún momento miedo en nuestra vida. Todos experimentamos. Estamos expuestos a experimentar miedo, como lo dije, ya sea de una forma racional o real, o ya sea de una forma irracional e irreal, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del miedo? ¿Qué dice la Biblia cuando habla acerca del miedo? La Biblia dice, Romanos 8:15, vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Está conmigo ahí? Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ¿a qué? No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Sabe? El problema no es sentir miedo. El problema es que te hagas esclavo del miedo. Todos experimentamos miedo en algún momento. Todos experimentamos esa sensación de peligro, esa sensación de que algo no va a salir bien, de que algo no va a funcionar. Todos experimentamos en algún momento esa sensación de no saber qué va a pasar. Todos experimentamos eso, pero el problema no es sentir o experimentar esa emoción en nosotros. El problema es que esa emoción te esclavice, es que esa emoción te controle de tal manera que tú no puedas hacer absolutamente nada. ¿Alguien está conmigo? Ese es un problema. Cuando el miedo te esclaviza. Porque cuando tú te vuelves esclavo de algo, tú no puedes hacer nada contra eso, porque eres simplemente esclavo de eso. ¿Sí? Todos sabemos qué significa la palabra esclavo. Un esclavo es alguien que sirve no de forma voluntaria, no de forma, ¿verdad?, porque lo quiere hacer, sino de una forma a través del sometimiento, a la fuerza. Recuerdo que vi una película, no sé si ustedes la vieron, que se llamaba 12 años de esclavitud, ¿verdad? Y me llamó la atención una escena donde a este personaje lo llevan, lo encierran, ¿verdad? Y él amanece, después de que lo emborrachan, amanece en una especie como de cuarto donde lo tenían atado, y de repente llega el hombre que está a cargo de él y le dice, señor, usted está confundido, yo no soy un esclavo, yo soy un hombre libre, porque él vivía en un estado donde eran libres, donde no había esclavitud, pero lo habían llevado a otro estado, en los Estados Unidos, donde existía la esclavitud. Lo habían llevado, ¿verdad? Lo emborrachado y todo, y lo llevaron, y él reacciona y dice, señor, disculpe, yo no soy ningún esclavo, yo soy un hombre libre. Y es interesante, ¿verdad?, que esta persona le empieza a decir, sí, eres un hombre libre, y saca, ¿verdad?, un garrote, una tabla así, y lo empieza a golpear, y le dice, ¿todavía eres un hombre libre?
Y él decía, sí, yo soy un hombre libre, yo no debo de estar aquí, déjeme hablar con mi familia, yo no debo estar ahí. Lo golpeaba, y verdad, y le decía, ¿todavía eres un hombre libre? No, sí, yo soy un hombre libre, ¿verdad? Y otra vez, hasta que él dice, no, es cierto, soy un esclavo. ¿Sí? O sea, lo sometió de una manera forzosa hasta que él entendiera que era un esclavo. Y eso es lo que hace cuando algo te esclaviza. O sea, te lleva a ese punto donde no puedes hacer absolutamente nada. Y otra vez, el punto no es que sintamos ese miedo, porque todos vamos en algún momento a sentir miedo. Todos en algún momento lo vamos a sentir. El punto es cuando el miedo te esclaviza. Y por eso dice Dios a través de la palabra, el apóstol Pablo escribe y dice, ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ¿a qué? Al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre. Diga conmigo, Abba Padre. Dígalo otra vez, Abba Padre. ¿Ya? Dice, no recibieron un espíritu que los cautive, que los esclavice al miedo. Y ese es el punto. El miedo te quiere esclavizar. El miedo quiere tomar posición de ti de tal manera que tú no tengas forma de hacer nada, que tú no tengas forma de reaccionar. Y cuando nosotros permitimos eso, nos volvemos esclavos del miedo. ¿Está conmigo? También el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Vaya conmigo ahí, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué dice que Dios no nos ha dado? ¿Qué dice que Dios no nos ha dado? Un espíritu de temor ni de timidez. Entonces ya leímos en Romanos que Pablo también dice que Dios no nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo. En otras palabras, mis hermanos, el miedo no viene de Dios. ¿Cuántos saben eso? El miedo no es algo que Dios quiera provocar en nosotros. Dios nunca quiere provocar en ti miedo. ¿Sabe que a veces tenemos conceptos de Dios donde pensamos que aún Dios quiere provocar en nosotros miedo, quiere traer temor a nuestras vidas? Incluso a veces, a lo mejor la forma en que tú oyes predicar a alguien y compartir a alguien es como que, ay, nanita, ya me dio miedo. Pero el propósito de Dios nunca es que tengas miedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no quiere que tengas miedo. Él simplemente dice, el miedo no viene de mí. Si tú estás experimentando temor, tienes que identificar de dónde viene ese temor. ¿Sabes por qué tienes que identificar de dónde viene ese temor? Porque si tú identificas de dónde viene, vas a aprender a combatirlo. Escúchame, si tú piensas que el miedo de alguna manera viene de Dios, que Dios te quiere meter en miedo, que Dios quiere provocar en ti miedo, que Dios quiere que tú le tengas miedo, entonces tú vas a decir, pues, es Dios. ¿Sí está conmigo? Pero si tú y yo entendemos que el miedo no viene de Dios, el miedo no viene. La Biblia habla, por ejemplo, del temor a Dios, pero no, el temor a Dios no tiene que ver con tenerle miedo. Yo quiero que entendamos y nos quede claro eso, porque el temor a Dios, y claro que la Biblia dice que tengamos temor a Dios. La Biblia dice que tengamos ¿qué? Temor a Dios. Es claro en decirnos que tengamos temor a Dios, pero no es lo mismo que miedo. Porque miedo no viene de Dios. Ya lo leímos que dice el Señor que Dios no nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo. Y también leímos que dice que Dios no nos dio espíritu de temor, ni de timidez, ni de cobardía. O sea, el miedo no viene de Dios.
Cuando la Biblia habla de temor a Dios, habla de reverencia, habla de respeto, habla de honra a Dios. Eso tiene que ver con el temor a Dios. Y eso es producido no por el miedo, sino producido por la admiración que tenemos de Dios. ¿Cuántos admiran a Dios? Híjole, nada más como dos. ¿Cuántos admiran a Dios? ¿Cuántos creen que Dios es grande y poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es digno de alabanza? Bueno, el que tú sepas eso produce en ti admiración a Dios, respeto a Dios, y eso es temor a Dios. Pero no tiene que ver con una sensación de angustia, como lo leímos ese rato. No tiene que ver con una sensación de que Dios te va a hacer algo contrario, de que Dios te va a dañar, de que Dios va a provocar, de que Dios te va a castigar porque te portaste mal. Eso no es temor a Dios. ¿Alguien está conmigo? Si tú estás pensando es que me porté mal, Dios me va a castigar, Dios me va a mandar un rayo mañana, ¿verdad? Que me parta. Y eso no es temor a Dios, eso es miedo. Y el miedo no viene de Dios. Diga conmigo, el miedo no viene de Dios. La manera en que Dios provoca en nosotros que tengamos ese temor a Él es a través de que admiremos su grandeza, de que admiremos su gloria. Y entonces estamos tan admirados que le honramos, que le amamos. Pero ese es otro tema. El miedo simplemente no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si no viene de Dios, ¿de quién viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde nace ese miedo? ¿De dónde surge? No viene de Dios. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? No viene de Dios. ¿Ah? Dile al que está a tu lado, el miedo no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde nace el miedo? ¿Verdad? El miedo nace probablemente de nuestras... Mira, quiero que vayas conmigo, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 16. Perdón, verso 18. En esta clase de amor, ¿cuál clase de amor? En el amor de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero dice, en esta clase de amor no hay ¿qué? Temor. ¿No hay qué? Temor. No hay miedo. ¿Por qué? Porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Cuánto temor? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. Todo es todo temor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice que esta clase de amor, está hablando del amor de Dios. Todo el capítulo 4, si tú lo lees, habla del amor de Dios. Y dice que esta clase de amor, el amor perfecto de Dios, en esta clase de amor no hay miedo, sino que el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. Y luego dice ahí, si tenemos miedo, es porque tenemos temor al castigo. ¿Tenemos temor a qué? Entonces, el miedo es producido por algo. El miedo muchas veces es producido por lo que hacemos que no es correcto. ¿Alguna vez usted ha hecho algo que no es correcto? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando usted hace algo que no es correcto, usted experimenta esa sensación de miedo. ¿Por qué? Porque sabe que lo que hizo no estuvo bien. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? ¿Cuántos cuando eran chiquitos, ¿verdad? Si se acuerdan, algunos pues, hace muchos años, pero si nos acordamos, cuando éramos pequeños y nuestros padres decían, no agarres eso, ¿verdad? O no juegues ahí, o no hagas esto, ¿verdad? Y cuando lo hacíamos, volteábamos a ver a papá o a mamá y la mirada ya lo decía todo. ¿Sí o no? Y la mirada nos decía, ten miedo, porque lo que viene no te va a gustar. ¿Sí o no? ¿Alguien experimentó eso? Ya sabíamos, ¿verdad? Ahora, si mamá agarraba la chancla,
¿Cuántos ya sabían lo que seguía? ¿Sí? Si papá se quitaba el cinturón, ya sabía. O sea, quiero que tú aprendas a identificar de dónde viene el miedo. El miedo viene como consecuencia de algo que tú sabes que no hiciste bien y estás pensando que ahora lo que te mereces es un castigo. Te mereces un castigo, pero ese castigo, a nadie nos gusta el castigo. ¿A alguien le gusta el castigo? ¿Verdad? Por mucho y que los papás te dijeran, es por tu bien. Entonces, ¿por qué por mi bien, verdad? Prefiero no estar bien. ¿Sí o no? Porque a nadie nos gusta el castigo. Experimentar castigo nos da miedo. Y entonces de ahí viene el miedo, de ahí viene el temor. Y escúchame, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Satanás quiere todo el tiempo que tú pienses que te mereces algo que te vaya mal, te mereces que fracases, te mereces que esto. Y ciertamente a veces hemos hecho cosas que no son correctas y de alguna manera nos hemos ganado consecuencias de lo que hicimos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero Satanás es experto en venir a decirte, mira, ahora te va a ir mal, ahora vas a fracasar, y eso nos produce miedo. Ahora te vas a enfermar, ahora verdad te va a ir mal, ahora no vas a tener economía, no sé, un montón de cosas. Y todo eso produce miedo, y vivimos esclavizados al miedo. Y es precisamente lo que dice la Escritura, que Dios no quiere que nosotros estemos experimentando. Dios no quiere que tú vivas en miedo. Dios te quiere hacer libre del miedo. Diga conmigo, Dios me quiere hacer libre del miedo. Levante su mano derecha y diga, Dios me quiere hacer libre del miedo. Mira, porque si tú vives en el temor, tú no vas a hacer nada. El temor no te deja hacer nada. El temor te paraliza. El temor te hace totalmente incapaz de desarrollar aquello que Dios te dijo que puedes desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha dado grandes cosas, pero cuando vives en miedo, tú no puedes desarrollarlo. Entonces, si tenemos miedo es porque tenemos al castigo. Pero mira algo más, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando tú experimentas el amor de Dios, otra vez, el amor dice expulsa el temor. El amor te da una confianza. El amor te da una seguridad. ¿Alguien está aquí? Cuando tú experimentas el amor de Dios, el amor te da seguridad y te da confianza. Y esa seguridad y esa confianza te da libertad. Por eso es importante que a lo mejor como padres aprendamos a expresar ese amor. Aprendamos a expresar, ¿verdad?, ese amor hacia nuestros hijos. Y no nada más que nuestros hijos nos vean como que, ahí viene papá, aguas. Sino todo lo contrario, ¿eh? Que como padres aprendamos nosotros a expresar ese amor. Y ese amor da seguridad, ese amor da confianza a nuestros hijos. ¿Está de acuerdo? No quiere decir que no los disciplinemos, pero hay que aprender a disciplinar a nuestros hijos. No quiere decir que no tengamos a veces que hablar fuerte con ellos, pero hay que aprender a hacerlo en amor. ¿Sí? ¿Está conmigo? No es el tema, pero al final de cuentas es importante que lo entendamos. Si alguien está experimentando miedo, eso demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué demuestra? Que no hemos experimentado el amor de Dios. Ahora quiero que vayas conmigo, quiero que veas conmigo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14. ¿Está conmigo ahí? Mateo 14, verso 22 al 32. Vamos a ver una historia
que todos la hemos visto en la Biblia. Dice así: inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. ¿Cómo se encontraban los discípulos? En problemas. ¿Has estado alguna vez en problemas? Sí, ¿verdad? Lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. No, vamos a ver que ellos experimentaron miedo, pero era algo real, algo estaba ahí golpeando la barca, luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, fíjate esto, los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Cómo quedaron? Yo te dije hace un momento, podemos experimentar niveles de miedo. Puede ser un temor o puede ser terror. Ellos estaban experimentando ¿qué? Terror. Y dijimos, el terror paraliza. El terror no te deja hacer nada. Dice que los discípulos lo vieron caminar sobre el agua y quedaron aterrados, llenos de miedo. Y clamaron, ¡es un fantasma! Wow. ¿Cómo clamaron? ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua. ¡Wow! Caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué hizo? Se aterrorizó. Otra vez, ¿qué hizo Pedro? Se aterrorizó. En otras palabras, se paralizó. Ya no supo qué hacer y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¡Wow! Entonces vemos esta escena donde dice la Biblia que primero Jesús les dice a los discípulos que suban a la barca y empiecen a ir hacia otro lugar. Ahora, me llama la atención esto porque Jesús dice ahí que Jesús les tuvo que insistir. ¿Jesús les tuvo que qué? Insistir. ¿Sí? Dice Jesús insistió. Quiere decir que no simplemente Jesús dice, vámonos, sino que tuvo que estarles insistiendo. Cuando tú tienes que estar insistiendo es porque alguien no quiere, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido que insistir? Y si tienes que insistir es porque la otra persona no quiere. Ahora, ¿por qué no querían ellos? Seguramente porque, ¿sabes? Ellos eran pescadores. Ellos eran hombres que conocían la condición del clima y a lo mejor ellos voltearon a ver las nubes y dijeron, no, esto se va a poner feo. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Y entonces Jesús les dijo, súbanse a la barca y ellos dijeron, no, ¿qué pasó, Jesús? ¿No estás viendo cómo está el clima? Esto se va a poner... Estuvimos con mi familia allá en Veracruz, ¿verdad? Y nos subimos a una lancha y nos llevaron a un lugar. Y cuando veníamos de regreso, desde que nos subimos a la barca, el que estaba manejando nos dijo, esto se va a poner feo. Sí, nos lo dijo. Nos dijo, agárrense bien. Dice, no se espanten. Ya, si te dicen no te espantes, ¿qué te están diciendo? Espántate, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nos dijo, agárrense bien, no se espanten y vamos a salir. No, de verdad que sí se puso feo.
Se puso feo. Nosotros, lo más feo fue ver otra barca que estaba así a lo lejos. Yo, o sea, literalmente vi, o sea, a mi parecer fue como que una ola se la tragó. Yo lo vi, yo dije, ¡ah! Se siente feo. Se siente bien feo, ¿no? Entonces, yo creo que ellos eran como este hombre que nos dijo, esto se va a poner feo. ¿Sí están conmigo? Entonces Jesús les tuvo que insistir, Jesús les tuvo que decir, no, súbanse a la barca y vámonos. Y ellos obedecieron, diga conmigo, obedecieron. Ellos obedecieron, no lo querían hacer, pero tuvieron que obedecer a Jesús. Obedecieron a Jesús y empezaron a navegar. Y dice que como a eso de las 3 de la mañana, o sea, esto fue al atardecer, el atardecer es como a las 6 de la tarde. ¿Sabes que este lago que ellos tenían que cruzar era un lago que normalmente se cruza en 2 horas? Máximo 2 horas. No es muy grande, aunque le llaman un mar, ¿verdad? Pero en realidad es un lago. Es un lago ahí en la región, ¿verdad? de Israel. Algunos que han ido han tenido el privilegio, ¿verdad? de recorrer este lago y de saber dónde pasó esta situación, ¿verdad? Pero es un lago grandote. Y le llaman el mar de Galilea. Galilea no tiene mar, pero es un lago grandote que parece un mar. Pero es un lago que se recorre en 2 horas, de orilla a orilla, 2 horas, 3 horas máximo. Bueno, Jesús les dijo, súbanse a la barca como a las 6 de la tarde. A las 3 de la mañana ellos no habían llegado al otro lado. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ¿Cuántas horas llevaban? 9 horas. Ahí. 9 horas y no había para cuándo salir. Porque las olas eran grandísimas, dice que las olas eran muy fuertes. Ahora, ¿se estaban enfrentando a un peligro real? Sí. ¿Tenían razón de tener miedo? Sí. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido miedo? Mis hermanos, yo tuve miedo ese día. Y no nos aventamos 9 horas en salir de ahí. Yo no sé qué hubiera hecho 9 horas ahí. Nos aventamos como ¿cuánto? Como unos 45 minutos. 50 minutos en salir, y fueron 50 minutos difíciles, muy, muy difíciles. ¿Está conmigo? No me imagino lo que son 9 horas en medio de un lugar sin poder avanzar, sin poder seguir adelante. O sea, esto era lo que ellos estaban experimentando ese miedo. Y dice que en medio de eso Jesús empieza a caminar. Ahora es interesante porque Jesús les dio la orden y ellos tenían que saber que Jesús en algún momento iba a venir a ayudarles. Porque Él fue el que los mandó. Diga conmigo, Él los mandó. Y si Él los mandó, Él los iba a sostener. Yo quiero decirte algo, que si tú estás caminando en Dios, Dios te va a sostener. Diga conmigo, Dios me va a sostener. Levante su mano derecha y diga, Dios me va a sostener. ¿Sí? Aunque las olas se levanten en tu contra, tú tienes que saber que Dios te va a sostener. Claro que a veces esas olas nos producen miedo, claro que a veces esas situaciones nos producen temor, pero tú tienes que saber que Dios te va a sostener. ¿Está conmigo? Ahora dice que ellos empezaron a estar ahí en ese lugar y de repente ven a Jesús. ¿Qué hicieron? Dice, cuando vieron a Jesús, pero fíjate, lo ven, pero en lugar de decir, es Jesús, ya vino a ayudarnos, en lugar de eso, ¿qué dijeron? ¡Ay! ¡Gasparín! ¿O cuál fantasma famoso hay? Sí. El fantasma de la ópera. O sea, en lugar de expresar fe, yo quiero que tú veas esto, porque el miedo te lleva a eso, a que no expreses tu fe. En lugar de decir, Jesús, yo sé que Jesús ha venido a rescatarnos, en lugar de eso, lo único que el miedo los llevó a hablar es decir, es un fantasma. Otra vez, ¿sabes por qué? Número 1, porque el miedo te paraliza. ¿El miedo qué? Pero el miedo distorsiona tu visión. El miedo hace que tu visión se distorsione. Cuando tú estás en medio de una crisis,
empiezas a ver las cosas de una manera distorsionada. Todo se te hace que todo te va a salir mal. Todo piensas que vas a fracasar. Todo piensas que empezamos a decir cosas como me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y nada más te duele la uña, pero tú ya me voy a morir. ¿Sí me entiende? Todo lo ves como trágico, todo lo ves como catastrófico. El miedo hace que tu visión se distorsione. Cuando Dios quiere que tú tengas una visión, ¿verdad?, de bendición. ¿Sabes? La Biblia dice que los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Son de bien y no de mal. Te lo voy a decir otra vez. Los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Alguien diga amén a eso. Dios está pensando en hacerte el bien, pero cuando tú tienes miedo, tú estás pensando en el mal nada más. Tú estás pensando, me va a ir mal, me va a ir mal. No, me va a ir mal. Cuando tú tienes miedo, tú empiezas en tu cabeza a imaginar escenarios catastróficos. Había un rey en la Biblia llamado Jeroboam, el primer rey de Israel. Cuando Israel se dividió en dos, por un lado se dividió Judá, y Judá tomó dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron al norte, y en esas 10 tribus Dios puso a un hombre llamado Jeroboam como rey. Y Jeroboam, dice la Biblia, que Dios habló con él, y Dios le dijo: si tú cumples mis mandamientos, si tú me obedeces, si tú haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo voy a hacer que tu reino sea duradero. Eso es lo que Dios le dijo. Pero dice la Biblia que Jeroboam empezó a pensar dentro de sí y empezó a decir: ¿qué tal si estos se me voltean? ¿Qué tal si se me van con el otro reino? ¿Qué tal si se me voltean bandera, verdad? Y yo aquí bien confiadote, y yo aquí bien a gusto, y al rato me traicionan, y al rato... Y empezó a pensar un montón de cosas trágicas que le podían pasar, y eso lo llevó a desviarse de los caminos de Dios. Porque escúchame, el miedo, mis hermanos, distorsiona tu visión. Dios ya le había dado una visión a Jeroboam, pero el miedo distorsionó esa visión, y lo único que pudo pensar es en tragedias. ¿Qué piensas? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente a veces? ¿Cuántas veces estás pensando que te puede ir mal, que las cosas te pueden salir mal, que vas a fracasar, que tu matrimonio se va a destruir, que tus hijos se van a ir, que tu familia no va a prosperar? ¿Alguien está conmigo? Cuando usted y yo no deberíamos de estar pensando eso. ¿Sabes qué deberían haber estado pensando los discípulos? Si Jesús nos dijo, vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos ya habían visto a Jesús en medio de una tormenta. Si tú te vas a Mateo capítulo 8, no lo busques ahora, pero en Mateo capítulo 8 está otra historia de una barca, de unas olas, de Jesús en esa barca, de otra vez ellos teniendo miedo y dicen: ¡ay, nos vamos a morir, nos vamos a morir! Jesús, en esa ocasión Jesús no estaba caminando sobre el agua, estaba en la misma barca, nada más que estaba dormido. Y ellos espantados de miedo yendo con Jesús, pero Jesús levantándose y diciendo: ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Y le habló a la tormenta, le dijo: tormenta, tranquila. Y la tormenta... O sea, ellos ya habían visto a Jesús moverse en la tormenta. No era la primera vez que enfrentaban una tormenta con Jesús. ¿Alguien me está entendiendo esto? Sin embargo, el miedo les hizo que se olvidaran de eso, les hizo que no pensaran en eso, y lo único que ellos pudieron ver es un fantasma. ¿Qué vieron? Un fantasma. Porque el miedo te hace que tu visión se distorsione, y lo único que ves son tragedias. Lo único que ves es que te va de mal en peor. Hay gente que dice así: ¿cómo estás? Pues de mal en peor. No salgo de una cuando ya estoy en otra.
puras broncas. Porque esa es tu visión de la vida. ¿Alguien está aquí? El miedo te paraliza, el miedo distorsiona tu visión, el miedo te hace decir cosas negativas. ¿El miedo qué hace? Te hace decir cosas negativas. Empiezas a hablar puras cosas negativas. Ahora la Biblia dice, ¿sabes por qué Satanás quiere que eso te pase? Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Diga conmigo, mi lengua tiene poder. Dígalo otra vez, mi lengua tiene poder. Entonces Satanás sabe que si él provoca que tú empieces a decir cosas negativas, esas cosas negativas van a llegar a tu vida. Ahí es donde tú le abres una puerta al enemigo. Mire, es así, hasta cuando nosotros decimos, ay, siento que me voy a enfermar. ¿Alguien ha dicho algo así? No, ya siento. Es que yo siento, cuando me voy a enfermar, luego lo siento, luego empiezo y me da así y ya, no, sí, me voy a enfermar. ¿Sabe qué está haciendo usted? Le está abriendo una puerta al diablo. Porque el diablo trae enfermedad. Y usted le acaba de dar permiso al diablo. Y el diablo dice, ya estás. Sientes que te va, pues no lo sientas, ahí te va. Para que lo sientas con provecho. Porque hay poder en nuestra boca. En lugar de pararte y resistir eso y decir, Cristo murió por mí. Y la Biblia dice que por sus llagas yo fui sanado. Así que no me voy a enfermar. Dios dice que yo esté sano y voy a estar sano para la gloria de Dios. Pero en lugar de decir eso, ay, siento que me voy a enfermar. No, ya me dio. Ya me dio. Le abrimos la puerta al diablo, mis hermanos. En la semana me empecé a sentir mal de estos síntomas de la gripa y me dice mi esposa, ¿te sientes mal? Y le iba a decir, sí, me siento mal, y en eso me dijo, no me siento mal. Pero no es que niegue los síntomas, hasta empecé a sentir estos síntomas, pero yo empecé a luchar contra eso. ¿Está conmigo? Porque yo no quiero experimentar ni una gripa. Yo quiero experimentar el poder sanador de Dios. Pero el miedo me hace decir cosas negativas. El miedo nos hace decir cosas negativas. ¿Sabe? Cuando fue la enfermedad, cuando fue el tiempo de la pandemia, cuando a alguien le decían, tiene COVID, ¿qué es lo primero que decían? Me voy a morir. Hay gente que desde que le daban el diagnóstico, ya empezaba a decirle a la familia, ahí te encargas de esto, ahí te encargas de aquello, ahí cuidas a los hijos. Ahí los ves porque porque sí, o sea, directamente esta enfermedad vino como algo, yo lo experimenté, yo lo viví, y yo también dije eso, me voy a morir cuando yo lo experimenté, porque vino el miedo a mi vida. Y recuerdo con mi esposa cómo tuvimos que salir de eso a través de lo que decía la palabra, ¿verdad? Y cuando yo leí en la palabra, nos pusimos a leer los salmos y en algún momento leímos en la palabra cuando David dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Yo me paré en esa palabra y yo dije, no me voy a morir, sino que voy a vivir para contar las maravillas de Dios. Y sabe, Dios me levantó de ahí, porque eso es el poder de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Pero mucha gente empezaba, no, me voy a morir. Ya, voy a morir. Ay, siento que no respiro, siento que no. Y pues lógicamente no respiraba. ¿Era real o imaginario? No, yo creo que era real. ¿Está conmigo? Sin embargo, no importa qué real sea, mi Dios es más real que eso. No importa cuán real sea el miedo que tengas que enfrentar, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más alto que cualquier cosa. Alguien dele gloria a Dios.
Ahora es interesante que Jesús se les aparece y dice que inmediatamente, diga conmigo inmediatamente. Porque el miedo es algo que se tiene que combatir inmediatamente. Si tú dejas crecer el miedo te va paralizando cada vez más. Entonces Jesús actuó inmediatamente. Jesús no dijo, bueno, pues no, sino que inmediatamente dice ahí, ¿verdad? Que cuando los discípulos lo vieron caminar, quedaron aterrados, llenos de miedo. Dijeron, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato. ¿Cómo les habló Jesús? Porque tenemos que actuar contra el miedo de inmediato. No dejes que el miedo crezca en tu vida. No dejes que el miedo se haga más grande cada vez. Si tú estás experimentando cualquier tipo de temor en tu vida, no dejes que se siga haciendo más grande. Porque cada vez te va a ir esclavizando más y más. ¿Está conmigo? No dejes que ese miedo. En la semana hablábamos con una chica que nos decía, nació su hijo, ¿verdad? Y ella nos decía, es que empecé a experimentar miedo de salir, miedo de que se vaya a enfermar, miedo de que... Eso es lo que el enemigo quiere que experimentemos. ¿Está conmigo? Que le vaya a pasar algo, y si se infecta, y luego escuchamos las noticias, ¿no? Ya se desató el sarampión, ¡ay! El sarampión se desató, ¡ay! No salgas. No estoy diciendo que seamos descuidados ante situaciones, pero estoy diciendo que tú no puedes dejar que el miedo te paralice. ¿Alguien me está entendiendo? Porque el miedo es contrario a la fe. El miedo es contrario a la fe. ¿Está conmigo? Entonces, dice que Jesús inmediatamente les habló. ¿Y qué les dijo? Jesús inmediatamente les habló y les dijo, tengan ánimo. Diga conmigo, tengan ánimo. Dígalo otra vez, tengan ánimo. Dile a alguien que está a tu lado, ten ánimo. Sabes, necesitas escuchar palabras que te animen. Cuando tú estás en un momento de temor y en lugar de escuchar palabras que te animen, escuchas palabras que te den más miedo. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuál fue uno de mis problemas cuando yo viví esa parte del COVID? Que yo empecé a ver videos de lo que el COVID le hacía a los pulmones. O sea, me pasé horas viendo videos de lo que el COVID le hacía a los pulmones. Me hice casi experto. Neumólogo me hice, no es cierto. De verdad, empecé a ver un montón de videos de lo que el COVID le provocaba y cómo, ¿verdad? Iba inflamándolos, ¿verdad? Hasta que ya simplemente los pulmones colapsaban, ¿verdad? Y luego veía videos de gente que había tenido problemas en sus pulmones y cómo ahora tenían que vivir toda la vida con el oxígeno. Y yo vi un montón de videos de gente que ahora tenía que vivir dependiente del oxígeno y yo ya me veía dependiendo del oxígeno y yo decía, así voy a tener que vivir yo toda mi vida con mi tanque de oxígeno ahí todos los días. Es más, vi un caso de una persona que no solo eso, o sea, era una persona que estaba conectada a una máquina las 24 horas del día. ¿Está conmigo? Todo el día, todos los días conectado a una máquina. Y de verdad yo empecé a mirarme así, o sea, el diablo me empezó a traer imágenes a mi mente. Eso es lo que te va a pasar, eso es lo que te viene, tú de esta no sales. ¿Está conmigo? Porque le damos poder a eso. En lugar de estar escuchando palabras de ánimo, en lugar de que yo estuviera escuchando la palabra de Dios que me animara, que me levantara, que me reactivara. Cuando yo empecé a escuchar la palabra, cuando me propuse a leer la Biblia junto con mi esposa, nos propusimos a leer la palabra, a declararla, ¿sabe? Eso nos empezó a levantar. Pero mientras yo estaba en la otra condición, yo me sentía cada día peor. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque así es el miedo.
No dejes que el miedo te paralice. Empieza a declarar palabras de ánimo sobre tu vida. Empieza a escuchar palabras de ánimo. Ve con alguien, ¿verdad? Pero no vayas con alguien que ore por ti y que diga, ay, sí, manita, yo también siento lo mismo. Ay, no, nos vamos a morir juntas, yo creo. No, eso no te sirve. Necesitas escuchar a alguien que te levante y que te diga, tenemos un Dios poderoso, nuestro Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar. Vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder obrando en nosotros, y eso te empieza a animar, y eso te empieza a levantar, y empiezas a creerle a Dios, empiezas a creer que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que piensas o entiendes. No dejes que el miedo te paralice. No dejes que el miedo te detenga. Levántate del miedo. Necesitas escuchar palabras que te motiven y dejar de escuchar palabras de miedo. Quiero que regreses y quiero terminar con esto otra vez. Primera de Juan, capítulo 4. Y ahora sí vamos a leer verso 16. Desde el verso 13. Y Dios nos ha dado su espíritu. ¿Dios nos ha dado qué? No, léalo fuerte. ¿Dios nos ha dado qué? Su espíritu. Ahora, ya dijimos que su espíritu no es un espíritu de miedo. Su espíritu no te esclaviza al miedo. Entonces, Dios nos ha dado qué? Su espíritu, como una prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Diga conmigo, Dios vive en mí. Dios vive en mí. Ahora, yo no sé si tú dimensionas lo que acabas de decir. Porque si tú lo repites nada más por repetirlo, no estás entendiendo nada. Yo quiero que por un momento pienses en lo que acabo de decir. Dios vive en mí. O sea, no estás hablando de cualquier cosa. La Biblia dice que Él sostiene el universo con el poder de su palabra. ¿Has pensado en el universo? Es infinito, ¿verdad? Y dice que Él lo sostiene con el poder de su palabra. La Biblia dice, por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¡Wow! La Biblia dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. La Biblia dice que la tierra solo es el estrado de sus pies. ¿Alguien me está entendiendo esto? O sea, no estamos hablando de cualquier Dios. No estamos hablando de algo pequeño. No estamos hablando de algo insignificante. Estamos hablando que el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que es, que era y que siempre será, el Dios que nunca deja de ser, el Dios que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso vive dentro de nosotros, vive dentro de ti, vive dentro de mí. Ahora, si tú me dices, ¿cómo es eso? No tengo ni siquiera las palabras para explicártelo, pero te puedo decir, es tan real. Dios vive en nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto ya te va dando una idea de lo que tú realmente debes de visualizar. En lugar de sentir el miedo, debes de ver qué tipo de Dios tienes. ¿Qué tipo de Dios tienes? Por eso cuando tú declaras, por ejemplo en una canción, hay una canción que dice: Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios, mi Dios. ¿Alguien ha cantado eso?
Y luego dice, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá detener? No nomás estamos cantando una canción que no sabemos, estamos declarando la grandeza y el poder de nuestro Dios. Que Dios es más grande que cualquier circunstancia, que Dios es más fuerte y ese Dios vive en ti. Dile al que está a tu lado, ¿ya habías pensado que ese Dios vive en ti? Ese es el Dios que vive en ti. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran, diga conmigo, todos. ¿Quiénes? Todos. Escúchame, esto no es para los grandes hombres de Dios. A veces pensamos cosas como que, bueno, el pastor porque pues él, no. O el hermano que vino, ¿verdad? A él porque Dios lo usa. No. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos han declarado que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos han declarado que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, si tú no lo has declarado, hoy es un buen día para que lo declares. Porque el que declara con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Amén. Así que si tú no lo has hecho, hoy necesitas declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, mira lo que pasa. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive ¿en dónde? Dios vive ¿en dónde? En ellos. Y ellos en Dios. Wow. Verso 16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Diga conmigo, cuánto nos ama Dios. Ahora me encanta porque dice, nosotros sabemos. Te hago una pregunta, ¿tú sabes cuánto te ama Dios? ¿Tú sabes cuánto te ama Dios? Porque esta seguridad, mira lo que dice ahí. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza ¿en dónde? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde pones tu confianza? En su amor. Sí, en Dios, pero tu confianza la pones en la realidad de que Él te ama. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando tú sabes cuánto te ama Dios, cuando tú sabes cuánto te ama Dios, tú te sientes seguro. ¿Alguien me está entendiendo esto? Cuando tú sabes cuánto te ama Dios, eso te da, mira, para empezar ya digo, Dios es más grande que cualquier cosa y Él vive en mí. Y luego yo sé que Él me ama, diga conmigo, yo sé que Él me ama. Entonces cuando tú sabes que Dios te ama, que Dios estuvo dispuesto a darte, Romanos 8 dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Alguien diga amén a eso. Si yo sé que Dios me ama, que me ama al grado de que dio a su propio Hijo por mí, ¿cómo puedo darle chance a pensar que en algún momento Él no me va a proteger, Él no me va a cuidar, Él no me va a guardar? O sea, tu confianza descansa en el hecho de que sepas que Él te ama. ¿Me están entendiendo? De verdad, o sea, estamos llegando a esto. O sea, entre más tú sepas, entre más tengas la realidad y la claridad de que Dios te ama, eso te va a traer una confianza como no tienes idea. ¿Está conmigo? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos tienen hijos y los aman? Y cuando tu hijo está en una situación o en un problema y viene a ti y te cuenta la bronca, lo que sea, normalmente ¿qué haces? Tú le dices, hijo, yo estoy contigo.
no tengas miedo, lo abrazas, ¿verdad? Me estoy tardando en esto un poquito porque yo quiero que te caiga en el corazón, porque esto lo cambia todo, mis hermanos. Si tú entiendes hoy cuánto Dios te ama. ¿Cuánto Dios qué? Por eso el apóstol Juan dice, nosotros sabemos cuánto Dios nos ama y ponemos nuestra confianza. ¿En dónde ponen la confianza? En ese amor. En ese amor. Dios me ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no vamos a tener miedo el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. ¿Con qué? Con confianza. En otras palabras, con fe. Dios me ama. Y yo puedo estar delante de Él porque Él me ama. Tú tienes que descansar en esa realidad. Si tú quieres vencer el miedo, necesitas experimentar el amor de Dios. Si tú quieres vencer el miedo, necesitas experimentar que Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie un momento. Yo quiero orar en esta tarde. Si hay esta sensación de temor, si hay esta sensación de que vas a fracasar, o de que las cosas no te van a salir bien, o de que te vas a enfermar, o esta sensación de que estás enfermo y no vas a salir de la enfermedad, yo quiero que levantes tu mano si es así. Si alguien está experimentando ese miedo, levánteme su mano alto. Levánteme su mano. Y yo quiero decirte hoy, lo que tú necesitas entender es que Dios te ama. Mantén tu mano en alto. Así, ahí. Yo quiero orar que Dios venga a traerte esa confianza de que Dios te ama. Y de que si Dios te ama, Él no te va a dejar y no te va a soltar ni un solo instante, ni un solo momento. No tienes que vivir en miedo. No tienes que vivir en angustia. El diablo quiere que vivas en temor. El diablo quiere que vivas en angustia. El diablo quiere que pienses que te va a ir mal. Pero ahí levanta tus manos al cielo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Señor, yo creo que tú hoy quieres echar fuera todo temor, echar fuera todo miedo, Señor. Todo temor que ha venido a decirnos que no vamos a poder, que no vamos a tener éxito, que vamos a fracasar, que las cosas no nos van a salir bien. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu amor echa fuera el temor. Vamos, dígalo, Señor, hoy declaro que tu amor echa fuera el temor. Dígale, Señor, yo hoy declaro que tu amor expulsa todo miedo de mi vida. Todo temor de mi vida es quitado en el nombre de Jesús. Todo miedo de mi corazón es quitado en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ponga su mano sobre su corazón ahora y diga, Señor, revélame ese amor a mi vida. Revélame que me amas. Sabes, Dios te dice hoy que no está enojado contigo,
Dios te dice hoy que no tiene nada contra ti, porque por eso Cristo fue a la cruz. La Biblia dice que Él fue el que nunca pecó, se hizo pecado, y por eso ahora tú no tienes ningún problema con Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Levante sus manos y diga: Dios me ama. Vamos, es lo único que digas, es lo único que digas. No le pidas nada, solamente di: Dios me ama, Dios me ama. Alguien repítalo varias veces, diga: Dios me ama, Él me ama, Él me ama. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque mi amor te sostendrá, mi amor está contigo todos los días. Y ya nos... Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Dígalo fuerte: yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Sí, lo declaramos en esta tarde. Yo soy hijo Yo soy